María Luján Batallán está buscando título. Sí, ahí justamente estamos hablando ahora en comunicación con el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, legislador porteño, que integra una de las listas que compite dentro del marco del Frente para la Victoria, y es Aníbal Ibarra. Aníbal, muy buenas tardes. María Luján Batallán te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Aníbal, recordemos que fuiste jefe de gobierno, que ahora estás en una competencia en la cual hay varios dentro del marco del Frente para la Victoria. ¿Vos vas por el Frente para la Victoria o vas como partido único? ¿Con quién estás compitiendo realmente? Porque te digo, los porteños nos vamos a volver locos cuando veamos la cantidad de listas que hay el domingo próximo. Sí, primero estas son las PASO, o sea que en términos deportivos es como si fuera una semifinal para llegar a la final. Claro. Si uno se presenta solo con un partido, si yo me presentara solo con mi partido, con sacar el 1,5% paso a la final, que es en julio. Sí. Son las elecciones donde se deciden. Acá se eligen candidatos, por eso en estas pasos no hay balotaje. Es ganarse el derecho a ser candidato. Necesitas el 1,5%. Claro, ahora cuando uno va con varios candidatos en una alianza o en un partido, además de sacar 1,5, hay que ganarle a los demás candidatos, porque solamente uno va a representar a la alianza o al partido. Entonces, Michetti y Rodríguez Larreta, uno solo va a ser el que va a representar al PRO, gane, bien. En el caso del Frente para la Victoria, lo mismo, nada más que somos 7. 7, por eso te digo. Sí, va a representar al Frente para la Victoria. Entonces, bueno, yo soy uno de esos 7. De todos los candidatos de todos los partidos políticos fui el único que fui ya jefe de gobierno, y bueno, me presento para tratar de representar al Frente para la Victoria en las elecciones de julio y ganarle al macrismo, por cierto. El tema de ganarle al macrismo es un tema que en definitiva está instalado en todos, pero digamos, si vemos que está dentro del marco del Frente para la Victoria, que tiene una raíz peronista, y que el peronismo nunca le fue afín a la capital, nunca fue afín a la capital federal, digamos como que están en desventaja, ¿no? Bueno, a ver, yo le gané a Macri en el año 2003. Pero vos ibas por la alianza, no ibas por el peronismo, Aníbal. En el 2000, en el año 2003, sí. Somos Fuerza Porteña, con sector del peronismo, incluso ya teníamos una alianza política con Néstor Kirchner, y ganamos las elecciones en segunda vuelta con 7 puntos de diferencia. Así que bueno, los momentos políticos cambian. De todas maneras, yo prefiero más que definirme por ganarle por la ciudad que yo busco. Entonces, yo no quiero una ciudad que se endeude todos los años en dólares y que hipoteque las posibilidades de la próxima gestión y que hipoteque los recursos de los porteños. Quiero que se vuelvan a hacer subtes en la ciudad de Buenos Aires. Yo cuando a mí me sacan del gobierno había 3 líneas en las que estábamos trabajando y había licitación por otras 3. Digamos, yo no aumenté impuestos, pasé la crisis 2001-2002 y la verdad que hicimos muchas obras, muchas escuelas. Bueno, con mucho de eso es lo que yo propongo para adelante, y con los pies en la realidad, porque yo ya estuve sentado en el de jefe de gobierno. Ajá. Vamos ahora con preguntas cortas que la gente que estamos acá y que sabemos que la gente se hace. Uno de los temas, porque tiene que ver con la diaria, vos que ya fuiste jefe de gobierno lo sabes perfectamente, vos hablaste del tema de los subtes. ¿Qué va a suceder con el tema de los subtes? Línea B, que no tiene aire acondicionado, se cerraron por 6 meses durante los fines de semana y seguimos en las mismas condiciones que antes, y nos dicen de que ya llegan, pero ¿cuánto hace que están por llegar los vagones nuevos y aumentar las frecuencias en una línea que lo necesite de manera urgente? Más allá de que se inauguró el tramo que vos habías empezado, llega hasta Rosas ahora. Yo no te puedo contestar esto porque esto lo tiene que responder el gobierno, de cómo están, ¿Pero qué harías vos? No, a ver, lo que hay que hacer son nuevas líneas, ampliar la gestión y hacer una verdadera red. Porque la verdad que la ciudad de Buenos Aires no puede tener la red que tiene, que es la mayoría de las líneas confluyen en Plaza de Mayo, en el centro, y si uno quisiera andar por toda la ciudad de Buenos Aires, no puede. Entonces hay que democratizar el tránsito. La ciudad de Buenos Aires no es el centro o el microcentro solamente. Por eso hay que hacer 3 nuevas líneas de subterráneo, por lo menos la F, la G y la I, que ya tienen ley, que no es un invento mío a la cabeza. Están hace años establecidas por ley,
solo que no hubo voluntad política de hacerlas. Aníbal, buenas tardes. Luis Caturini te saluda. Todas estas cosas que vos estás planteando, ¿cuánto es el plazo de realización que necesitan? ¿Exceden un periodo de jefatura de gobierno? Sí, exigen un periodo de jefatura de gobierno, por cierto. También depende de los recursos que se cuenten. Cuando yo dije que estábamos trabajando en 3 líneas, dije que en los años en que yo estuve como jefe de gobierno, los 6 años, hicimos alrededor de 11 kilómetros de subte y sin endeudarnos en un solo dólar y sin pedir un solo peso al gobierno nacional. Faltaban terminar, en uno habíamos dejado en 80%, en otro 60%, etcétera. Bien, y digamos, con muchos recursos, hubiera sido, la verdad, un antes y un después si hubiéramos aprovechado estos años. Pero hubo otra decisión, que fue apostar al Metrobús, que no está mal, pero es un carril exclusivo en superficie, que no resuelve en definitiva los problemas de tránsito, y abandonaron el tema del subte. Entonces, no importa si lo termina otro después, son como las obras hidráulicas, probablemente las inaugure otro, pero de esto se trata, que cuando uno esté en el gobierno deje una estructura que después continúe como política de Estado. Bueno, para mí el subte fue un poco eso, luego quedó, yo quiero volver a retomarlo. Bueno, vos mencionabas el tránsito como uno de los tópicos también que preocupan muchísimo a los porteños. Además de los subtes y el Metrobús, ¿se puede implementar alguna otra política tendiente a solucionarlo? Mira, hay que desalentar el uso del automóvil particular porque lleva una persona, 2, con todo lo que se genera de complicaciones del tránsito. Pero mientras no le des alternativas al conductor, es una situación injusta, porque dice, a ver, yo quiero moverme, está bien en subte, digo, pero no lo tengo, o quiero moverme en un transporte colectivo fluido y tampoco lo tengo. Entonces, desde playas de estacionamiento alternativas, es decir, donde uno llegue con el auto y después siga con otros vehículos, conectar los colectivos con los subtes para que uno viaje en colectivo y subte y no tenga que pagar 2 veces, digamos, hay que hacer todo una reforma estructural del tránsito, pero con mucha inversión, con obras de estructura, y entonces vamos a tener solución, por lo menos, no digo solución en términos de que va a ser como si fuera un domingo a las 8 de la mañana en la ciudad, pero que vamos a estar mucho mejor, sin duda. Si no, vamos a estar, a pasar 5 años, 8 años, 10 años, vamos a estar hablando de lo mismo. Esto es lo que me parece que hay que tratar de evitar. ¿Qué te parecen las ciclovías? ¿Sirvieron para algo? Las ciclovías están bien, y debo decir que ya había en mi gobierno, que la habíamos impulsado mucho, y en el gobierno de la Rúa también. Es decir, y se han ido ampliando, con lo cual esto fue una continuidad. Las ciclovías en una ciudad también, podemos discutir los costos en algunos casos y también algunos recorridos, pero que se use bicicleta para trasladarse con forma recreativa o de traslado, está bien en una ciudad, es una alternativa que debe estimularse. Vuelvo a repetir, tenemos que discutir en todo caso costos de muchas ciclovías o recorridos o circuitos, pero la verdad que está bien. Ya como digo, se venía haciendo incluso de antes del superávit. Otro de los temas que también preocupan a la gente tiene que ver con la inseguridad porteña, y el tema de la limitación que tiene la metropolitana respecto a algunos delitos. Me gustaría que me dijeras brevemente qué sería lo que vos harías. Coordinar con la federal. No puede ser que tengamos la federal más la metropolitana y estemos igual o peor. Utilizar la seguridad como herramienta de disputa porque a ver qué se posiciona mejor, me parece un disparate. Entonces, primera cuestión, si la responsabilidad primaria de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es de la federal. Si se crea la metropolitana, que está muy bien, se creó, etcétera, cosa que yo no podía hacer porque había una ley que lo prohibía, lo que tiene que hacer es nacer no para el conflicto, no en forma independiente, no, yo hago lo que quiero y la distribuyo donde quiero y a mí no me importa lo que me digan los de la federal, sino que al contrario, me siento con la federal desde el vamos y decimos, a ver, ¿dónde conviene que despliegue la metropolitana? ¿Dónde conviene que despliegue las cámaras que utiliza de seguridad de la metropolitana, etcétera? Hay que trabajar de forma coordinada. Sí, pero vos sabés que con el gobierno nacional a veces es un poco difícil poder trabajar de forma coordinada, y la federal la tiene el gobierno nacional. Esto hay que reconocérselo a Macri. A ver, muy bien. Vamos a ver, esto me parece un punto clave. Uno está en un medio de comunicación, ¿no? El que es editor responsable es el que decide, ¿no es cierto? Y lo que no puede ocurrir es que Macri diga, la responsabilidad es de la federal, y en esto tiene razón y lo suscribo, pero yo hago lo que quiero con la metropolitana. No, más bien que no. Entonces, a ver, si el otro es el responsable, y la verdad que es el que en definitiva tiene que decidir, porque el reclamo después es el responsable. Ahora, Macri
él dice, el responsable es el gobierno nacional, cosa de sacarse cualquier reclamo encima. Y tiene razón, porque el responsable primario de la seguridad es la federal, que depende del gobierno nacional. Claro. Ahora, entonces, si yo creo la metropolitana, no puedo decir, a ver, yo la metropolitana la pongo acá y usted no me diga dónde. ¿Cómo? Venga y coordine, porque yo soy el responsable. Entonces, esto es lo que no sé, porque además a Macri le fue bárbaro en la pelea con el gobierno nacional. Cada vez que se peleaba con el gobierno nacional crecía. Entonces, yo no quiero esto. Y yo estuve con distintos gobiernos. Estuve con Cuba, estuve con Dualde, estuve con Kirchner, y con todos tuve relaciones institucionales correctas, buenas. Esto es lo que hay que hacer. Hay que dejar de lado, por lo menos en materia de seguridad. Digo, mire, en otros hagámoslo, pero en este dejémoslo y coordinemos. Y entonces tiene que haber una policía metropolitana que sume al trabajo que está haciendo la federal y sea mucho más eficaz. Está bien. Que se peleen como perros. Sí, Aníbal, desde ya te agradezco mucho. Yo, vos sabés que sostengo que tu gestión fue una de las mejores que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente el tema Cromañón es un tema que no se olvida y creo que es el grave problema que vos vas a tener no creo que sea que te tengas que ir de la política, pero sí que para poder volver a ganar una elección como jefe de gobierno. Y sé de que tu gobierno, porque lo viví, yo soy porteña y vivo acá, que fue uno de los mejores gobiernos que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, pero no te lo perdonan, lamentablemente, porque no pasa por un perdón a vos. Un manejo mediático y de la política de esa tragedia impresionante. Entonces, lo que vos quieras, pero es la la realidad, Aníbal. Pero es lo bueno salir a discutirlo y reflexionar sobre eso, porque resulta que de todos los condenados en la causa, solo 3 no fueron condenados por corrupción, coima o cohecho, lo que quieran llamarlo, solo 3, que fueron los funcionarios de la ciudad. Sin embargo, lo que hizo la política y los medios fue de asociar corrupción, gobierno de la ciudad de Ibarra, e Ibarra. Y mientras pero a vos fue un tema político, porque fue un juicio político porque bueno, estaba ahí ya Macri en gatera, claro, ¿no? Y bueno, pero de esto se trata. Entonces, también con el casonismo quisieron aprovechar la política media, también con accidentes ferroviarios. Entonces hay que parar en la Argentina con esto de utilizar las tragedias para sacar ventajas políticas. En algunos casos fueron exitosos, en otros afortunadamente no. Aníbal, gracias por atendernos. No, por favor, hasta luego. Un abrazo. Era Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño y legislador de la ciudad de Buenos Aires. María Luján Batallán está buscando títulos.